Libro Una cáscara de nuez en el mar. Capítulo 15. Más allá del horizonte. Estaba realmente más allá del horizonte que me había envuelto hasta entonces, en otro mundo. Me asaltó una extraña sensación que solo puede comprender quien la vive. Estaba sola, como perdida en un mar de gente que no hablaba mi idioma, no tenía mis costumbres ni participaba de mis tradiciones. Unos iban, otros venían, unos conversaban, otros reían, unos se saludaban, otros se despedían. Yo solo podía mirarlos. Pero ¿acaso no había luchado y soñado por esto? Respiré hondo y me dije a mí misma, Elsa, no hay barreras infranqueables. Algún día tú también podrás saludar, conversar, reír, ir y venir como todos. El tiempo será tu aliado. Encontré trabajo en una fábrica textil. Debía entenderme con una máquina de coser industrial para realizar juntas una tarea muy simple, aplicar un elástico a pantalones para niños. Mediante un empleado que se defendía en español supe que una costurera podía hacer unos 300 pantalones por día. ¡Qué enormidad! Pero si otras pueden, ¿por qué no yo? Jamás me había acercado siquiera a una máquina de coser, menos a una industrial, así que una compañera me mostró cómo se colocaba la bobina y se enhebraba la aguja. ¿Trabajo simple? Cuando presioné la palanca, la costura salió disparada como fantasma en retirada. La velocidad de una máquina industrial es mayúscula, tanto como era mi falta de habilidad para manejarla. La costura se hacía, pero el elástico no estaba cosido. En mi primer día de trabajo logré coser adecuadamente la enorme cantidad de 10 pantaloncitos. ¿Cosería 300 algún día? El segundo día fue mejor. Hice 30 y casi me sentía una campeona. El tercer día batí el récord de 50 elásticos debidamente puestos en 50 pantalones. El cuarto día se acercó la dueña del taller y se las ingenió para hacerme saber que lo sentía, pero como producía tan poco no podía darme más trabajo. Adiós, gracias, no me desanimé por haber fracasado en mi primer intento. En ese entonces no había en Australia trabajo más fácil que buscar trabajo. La mano de obra era muy solicitada. Ya algo había aprendido y sabía que me convenía encontrar un trabajo que no requiriese volar a la fantástica velocidad de una máquina de coser industrial. Me tomaron en una empresa que fabricaba tapados de piel. Como eran prendas finas y costosas, llevaban forro de raso, una tela que por su textura y brillo resbalaba con facilidad y por lo tanto requiere ser trabajada despacio con mucho cuidado. Era una tarea a mi medida. Pronto me sentí segura y cómoda ya que mi rendimiento era normal. Mientras cumplía mis obligaciones, aprovechaba cada minuto disponible para ir adelantando en el conocimiento del inglés. Cuando supiera hablarlo con cierta soltura, quizá podría acceder a una tarea mejor remunerada. Mi hija iba a un jardín infantil y pronto su lengua estaba mucho más suelta que la mía. Poco faltó para que fuera mi profesora. Además de hablar, debía aprender a leer y a escribir en inglés, así que cuanta revista se cruzaba en mi camino me era muy útil. En casa, mientras realizaba las tareas, escuchaba la radio, y con Magali hablábamos nuestro nuevo idioma. Así, casi sin saber cómo, fui comprendiendo y siendo capaz de hablar y escribir, no como Shakespeare, pero aceptablemente. Todo esto ocurría al mismo tiempo que los tapados que yo ayudaba a confeccionar salían de la fábrica y se lucían en las vidrieras de las mejores tiendas de Sydney. Casi me sentía orgullosa de participar en la elegancia de las mujeres australianas adineradas. Un día, el dueño, acaso porque sabía que yo tenía estudios universitarios, me pidió que dejara el taller y fuera a la oficina donde necesitaban ayuda. Mis estudios no habían tenido nada que ver con la rama contable, pero acepté y de inmediato me inscribí en un curso intensivo de contabilidad. En la oficina me esforcé al máximo para cumplir mi nueva tarea con responsabilidad y eficiencia. Poco a poco lo fui logrando. Ahora no solo tenía mejor estatus, sino también mejor remuneración. Estaba tan atareada en la casa, mi niña, la oficina y los cursos de capacitación que no me quedaba un momento para pensar en el pasado. Había llegado, ¿sería posible, al final del túnel oscuro donde brillaba la luz? No tenía preparación formal para realizar tareas administrativas, pero llegué a ser la secretaria del gerente de producción a fuerza de gran esmero. Gracias, Premier de Australia, gracias Dios. Por supuesto, no todo puede ser camino de flores.
Un día el dueño de la fábrica decidió fusionarla con otra que también era de su propiedad. El gerente de producción me llamó para explicarme la razón con una sola palabra: racionalización. Eso significaba evitar la superposición de personal, especialmente en el área administrativa. Luego continuó haciéndome saber que como hacía poco el tiempo que yo realizaba tareas en esta oficina, lo lógico era que el empleado de la otra fábrica que cumplía tareas similares a las mías y que ya tenía 30 años de antigüedad, siguiera en su puesto. Mi jefe me lo explicó como preámbulo de lo que había decidido hacer conmigo. Debería volver a trabajar en la planta de producción. No es fácil retroceder cuando se ha avanzado en algo mejor y no estaba dispuesta a ir hacia abajo. Sé que todos los trabajos son dignos, pero me había esforzado mucho y no quería tirarlo por la borda. Además, necesitaba todo el dinero que estaba ganando. Pasando por encima de todos los jefes, solicité una entrevista con el mismísimo dueño. Gracias a Dios me la concedió. Empleando los mejores términos que era capaz de decir en inglés, le pedí que reconsiderara mi situación. Quizás había un rincón en otra oficina donde yo podría prestar mis servicios a la empresa. Mr. Jacobs miró hacia el techo sin decir palabra. Seguramente estaba pensando, así que yo también guardé silencio. Después de un momento me miró y dijo: «Tengo noticias de su eficiencia laboral y de su puntualidad en cumplir con los trabajos que se le encomiendan, así que ya no pueden quedar en la gerencia de producción. Podríamos contar con sus servicios aquí en la gerencia general. ¿Le parece bien?». «Más que bien, Mr. Jacobs. Haré todo lo que esté de mi parte, se lo aseguro. Muchísimas gracias». «Muy bien, entonces preséntese acá el próximo lunes». Como cuando obtuve la visa otra vez me pareció que volaba por encima de las nubes. Hacía 3 años que estaba en Australia. La costurera, que ni siquiera sabía poner el hilo en una máquina de coser, ahora tenía el privilegio de ocupar un puesto administrativo de importancia. Sabía que no es suficiente lograr una buena ubicación laboral. Es necesario hacer méritos para mantenerse en ella. Nadie es imprescindible, pero sí se puede aspirar a ser necesario. El tiempo pasará igual, lo aprovechemos o no. Íntimamente tenía el deseo de seguir progresando, así que me inscribí en un curso de computación que ya empezaba a perfilarse como la nueva habilidad imprescindible en una oficina. Un mundo fascinante en el que me debería adentrar cada vez más si quería estar al día en mi trabajo. Cuando llegué a ser la secretaria de Mr. Coles, mi trabajo incluía ir a menudo al banco con el que la empresa operaba para depositar dinero, entregar cheques y tener en orden todo lo relacionado entre la institución bancaria y la empresa. A fuerza de tanto ir, llegué a ser conocida por todos. Un día el gerente general del banco estaba en la planta baja y al verme me atendió personalmente. Después de arreglar los negocios entre la empresa y el banco, haciendo girar su lapicera dorada entre los dedos, me dijo: «Ya que la he visto, usted sabrá que generalmente estoy preso en mi oficina. Quiero aprovechar el momento para decirle que apreciamos su trabajo. Anteriormente era común tener problemas con esa empresa, pero ahora todo marcha sobre rieles». Lo que no sabía Mr. Graham era que yo, antes de salir hacia el banco, chequeaba más de una vez todo lo que debía entregar para que no se deslizara ningún error. «No quisiera ser indiscreto, pero ¿cuánto gana usted?», me preguntó. Le dije la suma. «Si usted trabajara en nuestro banco podría ganar bastante más». «¿Qué preparación administrativa tiene?». Le expliqué que en mi país me había dedicado a la docencia y como en Australia se me había abierto la puerta para trabajar en la administración de la empresa en la cual estaba prestando servicios, me había capacitado haciendo distintos cursos que enumeré. «Si usted hiciera el curso de procesamiento de datos y aprobara el examen de ingreso, podríamos tomarla como empleada de nuestro banco», terminó el gerente. «Muchísimas gracias, Mr. Graham. Le aseguro que dentro de no mucho tiempo tendrá noticias mías». Me inscribí en el curso de referencia y después de concluirlo me presenté en el banco con toda la información requerida. Rendí y aprobé el examen de admisión y una semana después era empleada administrativa en uno de los bancos más importantes de Australia. En él sigo trabajando hasta el día de hoy. Continúo inscribiéndome en cursos de perfeccionamiento que tienen que ver con mi trabajo en el que me siento realizada, cómoda y feliz. Tenía mucha razón el que acuñó el refrán que dice: «Cuando hay voluntad hay un camino, aunque ese camino esté más allá del horizonte».